más grande. Como si hubiera comido. 1, 2, 3. Eso, entusiásmese, por favor. Mire, la carta a los Hebreos no tiene un autor definido. Vamos a empezar a hablar de contexto antes de entrar de lleno al tema. La carta de los Hebreos no tiene un autor definido y hasta el día de hoy se tiene un debate sobre quién es el autor de este libro. Por mucho tiempo se pensó que el apóstol Pablo era el autor de la carta a los Hebreos, pero esto no es del todo real, pues el lenguaje que usa la carta a los Hebreos no es el lenguaje que usa normalmente el apóstol Pablo, por lo cual desecharíamos esa opción. Ahora, para este tiempo en que la carta a los Hebreos se escribe, el apóstol Pedro ha muerto y se cree que el apóstol Pablo recién ha muerto también, los dos sacrificados. Así que es un tiempo bastante llamativo en el que se escribe el libro a los Hebreos, porque según el mismo libro, lo vamos a ver en la parte final, cuando se escribe este libro, Timoteo acaba de salir de la cárcel. Timoteo, recuerda que fue el joven pastor que Pablo levantó para cuidar a las iglesias. Bueno, fue apresado y en este tiempo Timoteo acaba recién de salir de la cárcel. ¿A quién está escrita esta carta? Bueno, está escrita a una comunidad abrumada por la persecución, las amenazas y el peligro constante de perder su vida. Este libro fue escrito en tiempos del emperador romano Nerón. Y si usted dice, ¿qué es lo llamativo de que haya sido escrito en tiempos de Nerón? Bueno, en tiempos de Nerón, los cristianos eran enemigos del Estado. Según la tradición, cuenta o narra la historia que una forma predilecta de Nerón de iluminar las calles en ese tiempo era matar cristianos, atarlos a un palo y prenderles fuego y dejarlos como lámpara humana, antorcha humana. Entonces, la situación que están enfrentando no es una situación sencilla. Hay un odio especial contra los cristianos. A los cristianos se les culpa de todo. Si hay crisis, si no hay trabajo, si falta comida, si el perro se enfermó, todo es culpa de los cristianos. El emperador ha aumentado y ha provocado un odio hacia los cristianos, y es cuando esta carta se escribe. ¿Y por qué se escribe esta carta? Bueno, hay algo muy especial en esta carta. Como usted recuerda o usted sabe, la carta ha sido escrita en un tiempo donde no solamente están siendo perseguidos los cristianos, sino que la iglesia está compuesta mayormente de judíos. Los primeros creyentes, los primeros cristianos fueron judíos. Así que cuando viene la persecución, imagínese esto, para ponerlo un poquito en contexto. El gobierno está diciendo que todo aquel que mate a alguien de la ribera le hace un favor al mundo. Y todo mundo culpa a todos los de la ribera de todos los males de Aguascalientes. Y si a usted le preguntan, ¿de dónde es? ¿De la ribera o de Monteverde? ¿Qué va a decir usted? Eso, que me maten, pero yo soy de la ribera. Eso, María, muy bien. Orgulloso del... Lo cierto es que a todos les daría miedito decir que son de la ribera, porque se expondrían a morir. ¿No es así? Bueno, Hebreos se escribe a este tipo de creyentes que eran judíos y que creyeron en Jesucristo como su Salvador. Hay peligro, pueden morir. ¿Y sabe qué están haciendo? Muchos se están regresando al judaísmo. Muchos están abandonando la fe en Jesús y están regresando al judaísmo porque tienen miedo, porque creen que como judíos nada les pasará. Es en medio de esta situación donde se escribe la carta de Hebreos. Vamos a comenzar Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Me sigue en su Biblia? ¿Lo tiene? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Mire, dice que anteriormente, le está diciendo a los creyentes, anteriormente Dios habló de muchas formas, sobre todo a través de los profetas. Habló también a través de revelaciones y situaciones ahí complejas. Habló a través de un vellón, una tela que las personas decían, Señor, dame una respuesta, dame una guía de que tú estás hablando. Y pedían pruebas en específico. Sacaban una tela y decían, si tú me hablaste, que esta tela amanezca seca, que el rocío no la afecte. Y el Señor hablaba a través de eso. El Señor en un tiempo habló a través de algo que se llamaba Urim y Tumim. La Biblia dice que el sacerdote traía aquí en el pecho una cajita y adentro traía el Urim y el Tumim. ¿Qué era eso? Bueno, actualmente no se sabe qué era eso. No se sabe qué forma tenía. Lo que sí se sabe es que era como una especie de dados. Y cuando alguien quería consultar a Dios, iba con el sacerdote oraba, agarraba esas cosas, las agitaba y como si fueran dados, las lanzaba. Y según lo que apareciera ahí, era lo que Dios hablaba a las personas. Pero esto, cuando vino Jesucristo, terminó. Para que no estén pensando, llegando a mi casa, agarro los dados y que el Señor hable. Esto ya pasó. Amén. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. ¿Sabías tú que el más grande profeta para los judíos es Moisés? A Moisés lo veneran. Es una veneración que raya en la idolatría. Tú puedes decir lo que quieras de quien quieras, pero delante de un judío no puedes hablar mal de Moisés porque él es el profeta de Dios. Mira, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas eran desechados, eran desestimados, nadie los quería. Pero en el tiempo de Jesús, eso fue en el tiempo del Antiguo Testamento, pero en el tiempo de Jesús, los hijos de los que mataron a los profetas los admiraban. Vamos a Lucas 11:47. Lucas 11:47, ¿lo tienes? Dice así la palabra. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Jesús está hablando a los judíos y les dice, pobrecitos de ustedes, porque las tumbas de los profetas ahora les ponen, las engrandecen y les ponen mármol y les llevan flores, pero en su tiempo sus padres los mataron. Ustedes son hijos de los que mataban a los profetas y ahora vienen a presumir de que los aman tanto. Mira, si lo pusiéramos en un contexto actual, hay muchas personas que aman ciertas cosas de sus líderes, pero aborrecen otras. Hablan bien de sus líderes espirituales, de sus padres, de sus jefes, pero aborrecen tantas otras. Y creen que a veces, cuando una persona muere, todo el mundo dice, ay, qué bueno era. Y creen que eso borra todo lo que hablaron, todo lo que hicieron y todo lo que lastimaron. Eso es lo que está diciéndole Jesús a los judíos. Todo lo que ustedes hacen es destruido por ustedes mismos. Ustedes presumen de escuchar a los profetas, pero si los profetas vienen y les hablan, no los van a querer escuchar. ¿Cuántos han dicho, ojalá Dios me hablara este día? Quisiera pasar y que me dieran una palabra profética. Ya sea el pastor, un hermano, una hermana o en algún evento pasar al frente y quiero escuchar la voz de Dios. Quiero saber qué tiene Dios conmigo. Y a veces caemos en desesperación. ¿Lo has pensado? ¿Lo has pasado? Y cuando Dios habla, lo ignoras. Dios, háblame, háblame, háblame. Y cuando te habla ya te anda. Porque te pide ciertas cosas, te demanda otras, porque a veces exhibe tu maldad y no te dice lo que tú quieres escuchar.
Ese es el gran problema con los judíos. Odiaban a los profetas porque los profetas les decían aquellas cosas que no querían escuchar. La Escritura nos dice que un profeta profetizándole a un rey le habló cosas en contra. Todos los malos profetas, todos aquellos que tenían un espíritu de engaño, le decían al rey: rey, es hora de que salgas a la guerra. Levántate porque tú vas a ir contra el enemigo y lo vas a destruir. Y el único profeta donde el Espíritu de Dios habitaba se levanta y le dice: no, de una vez te digo que ni salgas porque te van a matar. Y uno de aquellos profetas se abalanza contra él y le pone un cachetadón. Cállate, no le profetices eso al rey. Mira, a veces quisiéramos cachetear a los que nos dan palabra. ¿Por qué no es la palabra que quisiéramos oír? El Señor está diciendo: en otros tiempos Dios habló mucho a través de los profetas. Y en el verso 2 dice: pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El escritor del libro de Hebreos va a empezar a hablar y a poner cada cosa en su lugar. ¿Recuerdas que los judíos que han creído, los nuevos cristianos, se están regresando? Porque es un show ser cristiano. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Todos los que no dijeron amén, Dios los bendiga. Dios los bendiga y agárrense porque les va a llegar la voladora. Es un show ser cristiano. Es bien complicado, es bien difícil. Y más cuando vas el domingo a la iglesia a escuchar que Dios tiene un gran plan para ti y el pastor se avienta una prédica de esas de dolor y contra ellos. Ay, Padre Santo, es bien difícil ser cristiano en un mundo que te ofrece todo para que satisfagas tus deseos. Es bien difícil ser cristiano en un ambiente que no es propicio, que no hay un ambiente espiritual. Es bien fácil ser cristiano en la iglesia, donde hay una música que nos ministra y un mensaje que toca nuestro corazón. Pero es muy difícil ser creyente día a día. El escritor de Hebreos va a empezar a poner las cosas en su lugar para que estos que se están regresando al judaísmo entiendan a qué le entraron y entiendan quién es Jesús, porque no lo tienen del todo claro. Mira, nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. Ellos solamente tenían la ley y los profetas, es todo lo que ellos tenían. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. Amén. Mira, dice el escritor de Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amén. Mira, Jesús no solo es el mensajero. Moisés y los profetas son mensajeros. Pero Jesús, y es lo que quiere que entiendan, Jesús no es un mensajero. Jesús es el mensaje. Amén. Jesús es el heredero de todo lo visible e invisible, porque Él lo creó. Él creó todo lo que vemos y todo lo que realmente no podemos ver. Y el autor de Hebreos le está diciendo a estos judíos: no pueden regresar a poner su confianza en Moisés. No pueden regresar a poner su confianza en ritos que no tienen fondo, ni profundidad, ni eternidad. No pueden volver a adorar a los mensajeros porque ustedes han conocido a quien es el mensaje. Amén. Y tú puedes decir: ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Mira, la Biblia es clara cuando dice que en estos días muchos apostatarán de la fe. Muchos que diciendo haber creído van a dejar de seguir al Dios vivo. Y se van a volver a sus pensamientos, a sus fábulas y a sus teorías. Qué triste es ver cuando alguien ha conocido, ha recibido bendición del Dios verdadero y se empieza a regresar a lo antiguo, a lo pasado. Algunos dicen: no, pastor, no se confunda.
Yo sigo siendo cristiano. Yo no me regresé a hacerme católico romántico y apostólico. Yo no me he regresado a eso. Pero conservas las formas. Alguien dijo, los cristianos son más católicos que los católicos. Porque tienen ciertas tradiciones con las que piensan y con las que pensamos que cumplimos. El asistir, el dar, el hacer. Pensamos que es como antes. Antes de conocer al Dios verdadero, ¿qué carga tenías? ¿Qué carga tenías? ¿Qué necesitabas para estar bien? Ve con el sacerdote, que te dé una penitencia. Todo va a estar bien. Repite esto y aquello y todo va a estar bien. ¿Qué demanda tenías en el catolicismo? ¿Quién te forzaba? ¿Quién te decía? ¿Cuándo viste que predicaran de diezmos, de ofrendas o de servir? ¿Quién te demandaba algo? Pero como cristianos, decimos ser cristianos, pero vivimos como allá. El apóstol está diciendo, entiendan, Jesucristo es superior. Jesucristo es superior y va a empezar a hablarle a los hebreos acerca de la superioridad de Jesucristo. Por eso el tema de hoy es más grande, porque Jesús es más grande que todo lo que puedas imaginar. Es más grande que todo lo que yo pueda predicar. Es más grande que todo lo que hemos predicado todos los pastores hasta este momento. Jesús es más grande que todas las cosas. En el verso 3 de Hebreos 1 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. En lo que confiaban los judíos era en sus ritos. El escritor de Hebreo está diciendo, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo sabes que hace mucho calor? ¿Cómo sabes que el sol tiene una intensidad especial? No podemos tocar el sol, ciertamente. Y lo que vemos ni siquiera es real. Porque según los científicos, los rayos o las cosas que nosotros podemos alcanzar a ver del sol ya ni siquiera existen. Por la diferencia de tiempo, esas cosas que nosotros alcanzamos a ver ya no existen. Lo que vemos es un eco, una imagen. Pero eso allá donde se originó ya no existe. Entonces, ¿cómo puedes saber que el sol es poderoso o que está muy fuerte? Porque empieza a quemar tu piel. Y no es el sol directamente lo que lo quema, son sus rayos, es su energía. Entonces entendemos qué tan poderoso es el sol. Y aquí el escritor de Hebreos está diciendo, Jesús es ese resplandor. Jesús es el resplandor. Jesús es Dios mismo. Y termina esta idea diciendo, es la imagen misma de su sustancia. El Padre y Jesús son uno. Jesús, dice la Escritura, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Les está recordando a los hebreos, si tú has sido perdonado, es por su sacrificio en la cruz. Si tú has sido perdonado, es por su sacrificio en la cruz. ¿Entendemos esto, iglesia? ¿Entendemos el sacrificio de Jesús? ¿Entendemos que hemos sido purificados por Jesús? ¿Entendemos que Él está ahora reinando en gloria? Eso es lo que el escritor de Hebreos quiere hacer entender a los judíos. Hay una pregunta aquí implícita. ¿Quién es Jesús para ti? Si tú tienes que presentarle Jesús a una persona que nunca ha escuchado hablar de Dios o que existe un Dios o que es Dios y tienes que decirle quién es Jesús para ti, ¿cómo lo harías? ¿Qué palabras utilizarías? ¿Cómo demostrarías o cómo hablarías acerca de lo que es para ti? Mira, vamos a hacer un experimento rápido y conciso.
Mario, ¿quién es Jesús para ti? Amén. Es el Salvador, es mi Redentor quien me ayudó a sobrepasar todo el mal. Muy bien. Gerardo, ¿quién es Jesús para ti? Alguien que no conoce a Jesús. Tú tienes que decirle qué significa para ti. Sí, para ti. Pero esta persona no sabe de salvación, no sabe nada. Escuchen lo que está diciendo. A la historia de cuando fuimos. Bueno, eso es como yo de alguna forma me presento, porque a veces me dicen antes que viene con una palabra. Ok. Entonces, pero a lo mejor estoy siendo muy... Vamos a dejarla ahí. Vamos a cambiar la pregunta. Sí, pero hay algo que dijiste que es muy importante. Hermano, a lo mejor porque si no nos vamos a meter en problemas. Pastora. Luego al rato esto va a salir peor, así que vamos a... Pastora, ¿quién soy yo para ti? Si alguien te pregunta, ¿quién es ese hombre para ti? Venga, suéltala como va. La verdad, venga. Así déjalo, hermana, voy a llorar. Hay una pregunta implícita aquí en este texto. Si yo dijera de mi esposa, ella es la que intento amar. Si yo dijera, ella es la que creo que lo quiero dar todo por ella. ¿Creen que me hubiera metido en problemas? Cachetadón ahorita terminando. A ver, ven para acá. ¿Cómo que es la que creo? Gerardo dijo algo. Se necesita contexto para explicar quién es Jesús. Pero si una persona no conoce nada de Jesús, Mario dijo, muy bien dicho, mi Salvador, mi Redentor. Esta persona no entiende quién es un Salvador ni qué es un Redentor. Pero si tú le dices a alguien, ella, hablando de tu esposa, es por quien respiro. Ella es quien me quita el aliento. Ella es por quien trabajo y por quien vivo. Entonces va a entender que esa persona es especial para ti. Cierto, dijo Gerardo, es una pregunta muy ambigua. Sí, porque tal vez el propósito es ese precisamente, meterlos en problemas. Porque Jesús sabe quién es, pero tú no sabes quién es Jesús para ti. Muchos de nosotros no sabemos quién es Jesús para nosotros. ¿Por qué es importante reflexionar esto? Porque de la respuesta depende tu devoción y lealtad. De la respuesta depende de lo que haga tu mente. Amar no es un sentimiento, es una decisión.
yo le dije a mi mente y a mi corazón que la íbamos a amar a ella hasta la muerte, hasta el final y sobre todas las cosas. Mi mente no tiene opción para considerar pros y contras por cuanto le he dicho quién es ella. Pero si tú no le has dicho a tu mente quién es Jesús, le das opciones, pros y contras. ¿Cuál es un punto a favor de ser cristiano? Pues cáncer no te va a dar porque los cristianos no fuman. ¿Cuál es la contra? Pues que no vas a ser el que cae gordo porque tú eres el único que no fuma. El pro es que te va a rendir más tu dinero porque no tomas alcohol, rinde más el dinero. ¿Cuál es el contra? Pues cuando caes bien es cuando andas borracho porque en tu juicio nadie te aguanta. Yo no le doy opción a mi mente. Es importante reflexionar quién es Jesús para ti. Y por eso, ante una situación de persecución, el autor de Hebreos no les dice, échenle ganas, todo va a estar bien, Dios está con ustedes. ¿Qué es lo que tú esperarías? Me están persiguiendo, me quieren matar. Estoy a punto de perder la vida, he perdido mi negocio. Y el escritor de Hebreos no les dice, échenle ganas, voy a orar por ustedes. Les recuerda quién es Jesús. Porque si este Jesús en el que has decidido creer es Dios, entonces vale todo lo que puedas y debas sacrificar. Por eso Él es más grande. Solamente Él pudo limpiar nuestra maldad. Y es lo que les está diciendo el autor de Hebreos. Solamente Él pudo limpiar tu maldad. No hay nadie más. Sin Él estás frito. Sin Jesús estás frito. Nadie más limpiará tu maldad. No le des opción a tu mente a tomar decisiones. Dile quién es Jesús. No hay opción. Para mi mente no hay opción. El divorcio sucede cuando le damos opción a nuestra cabeza. Cuando no le das opción, a ver cómo arreglas las cosas. Te cueste lo que te cueste. Tengas que esperar el tiempo que tengas que esperar. Tengas que hacer lo que tengas que hacer. Porque no hay opción. Pero cuando empiezas a considerar opción, entonces las justificaciones van a abundar. ¿Cuántas justificaciones has puesto? Primero, para no responder o responder a medias de lo que te ha pedido. Algunos aquí mismo orando y diciendo ellos, yo tengo esto. Mira, hace algunos meses oré por una persona y yo tenía una duda. Dije, Señor, ¿eso es lo que quisiste hablar? Cuando termina el culto y empiezo a hablar con algunas personas, esta persona me dice, es la pregunta que yo le había hecho a Dios. Le respondió su pregunta. Yo no lo sabía, pero Dios me dio esa palabra para esa persona. Sigo esperando que haga caso. La palabra yo ya la solté. Lo que Dios me dijo que hablara, ya lo hablé. Pero como tienes opciones, puedes tener justificantes. ¿Cuál es tu justificación para no servir? ¿Cuál es tu justificación? ¿Demasiado joven? ¿Demasiado viejo? ¿Cuál es tu justificación? ¿Demasiado tarde o de temprano? ¿Demasiado cansado? No hay opción. En el verso 4 dice, está hablando de la superioridad de Jesús. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabes que al regresar estos cristianos al judaísmo, estaban regresando a sus tradiciones y a sus costumbres judías? Y dentro de sus costumbres judías, la veneración y la adoración de ángeles era algo común. Había sectas judías que se especializaban en el estudio y la adoración de los ángeles. Y eso, mis amados, no está tan lejano. Hoy tú puedes encontrar personas en la actualidad que adoran, veneran a los ángeles y de repente las visitamos y mire, pastor, ese es Gabriel, Rafael, ese es Azrael, ese es Azazel, ese es... ¿De dónde sacaste tantos nombres?
Enséñamelos en la Biblia. No, pastor, ¿qué pues? Hay que profundizar más. Libros antiguos de los judíos donde viene la revelación. Si Dios hubiera considerado que ciertos libros eran necesarios para nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra salvación, estarían en la Escritura. Fueran parte de. Mira, quiero advertirte, hay un libro que se llama el libro de Enoc. Y está el Evangelio de Pedro, y está el Evangelio de Judas, y está el Evangelio de María Magdalena, y un sinnúmero de escritos que no soportan el mínimo examen histórico, no lo soportan, porque no tienen sustento alguno. Lamentablemente, y te lo comparto como algo que vimos de forma personal, una congregación se emocionó con el libro de Enoc y empezaron a estudiarlo. ¿Y sabes por qué se emocionó? Porque en el libro de Enoc, por amor de Dios, no lo vayas a buscar y no lo vayas a leer. Habla de ángeles caídos, habla de las relaciones entre ángeles y hombres, habla de demonios, habla de ángeles, habla de un sinnúmero de cosas bien locas. Por cierto, el libro de Enoc tampoco tiene un sustento histórico. Todos los libros en la Escritura tienen un sustento histórico. Tienen un cómo, un porqué y un rastro que podemos asegurar que son escritos por las personas que dice la Escritura que los escribieron. Son libros que se citan entre ellos y son libros que la iglesia primitiva escudriñó desde un principio. Pero estos libros apócrifos no lo son. Y dentro de esta congregación que empezó a estudiar el libro de Enoc, curiosamente los líderes empezaron a morir uno por uno de cáncer. Y los congregantes que se metieron en eso y empezaron a desechar la Escritura, divorcios, problemas, enfermedades, todo eso se acabó. Jesús, dice el autor de Hebreos, es superior a los ángeles. La visión judía de los ángeles es muy diferente a la que nosotros tenemos. Tú piensas en ángeles y piensas en un ser alado. Ellos piensan en ángeles y piensan en seres espirituales, sin forma, poderosos, capaces de destruir naciones. Ángeles a los cuales les rindieron veneración. Jesús, empezaban a decir, no es más que un ángel más. Y empezaron a enseñar esta herejía. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? A que los mataran. Miedo a que los mataran. Es una herejía que el escritor de Hebreos va a empezar a atacar. Jesús es superior a los ángeles. Verso 5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Amén. Mira, todo lo que el autor de Hebreos acaba de citar es parte del Antiguo Testamento. Nos hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento para hacernos ver que los ángeles no merecen ni necesitan ningún tipo de adoración. No merecen ni necesitan ningún tipo de adoración. Mira hasta dónde se filtró. ¿Tú te has dado cuenta que en la Iglesia Católica hay un rezo que sin darte cuenta te llevan a presentar veneración a los ángeles? Y a muchos se los enseñaron de chiquitos. Bueno, a los que tuvieron más contacto. A mí me arrodillaba mi abuela y me decía, vamos a rezar. Y había un rezo que era ángel de mi guarda. Todavía me lo sé de memoria, porque mi abuela me tenía ahí de rodillas. Y no me desampares. Ay, pecadores, ¿cómo se la saben también? La cuestión es que los ángeles ni merecen ni necesitan adoración. Y sutilmente ese rezo es un rezo que presenta veneración a los ángeles.
Así que el autor de Hebreos nos lleva por este recorrido y nos menciona que es un error total la adoración a los mensajeros. ¿Cómo puedo aplicar esto también en mi vida? Mira, es un error la adoración a los mensajeros, a los ángeles. Y es un error la adoración o levantar culto a los líderes religiosos, sea cual sea. Tal vez te habrás dado cuenta, en casi la mayoría de las congregaciones hay una persona o dos que tú les puedes decir lo que quieras de la Biblia y les podrás decir lo que quieras de Dios, pero no les toques al pastor, porque arde Troya. He visto videos de hermanas desgreñándose literal. A mí me tocaba servirle al café al pastor, pues ¿quién te crees tú? Ya me toca a mí, tú eres de lo peor, y desgreñándose a media congregación. Aquí a veces ni agua me traen, gloria a Dios que aquí no hay culto al... No es agradable a Dios la adoración, la veneración, ni a los ángeles, ni a cualquier mensajero, incluyendo sus ministros. Amén. Al final en el verso 7 dice, ciertamente de los ángeles, él dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Significa que los ángeles solo responden a la voz de Dios. Son espíritus que ministran, sí, pero solamente responden a la voz de Dios. Verso 8 y 9, vamos a leerlos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Mira, este versículo es insoportable para los judíos. Este versículo es insoportable. ¿Te das cuenta que ahí está trabajando la Trinidad? ¿Sí puedes ubicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ese texto? Dice, está hablando y dice, más del Hijo, está hablando del Padre, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, Dios el Padre se refiere al Hijo como Dios. Solamente al Hijo se refiere de esta forma. Luego dice, en el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió, ¿quién? Dios, el Dios tuyo. ¿Por qué lo repite dos veces? Porque está hablando de la unción del Espíritu Santo. El Padre llama Dios al Hijo y después dice que a través de Dios es ungido y lo hace a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que quien levantó de los muertos, de entre los muertos a Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ahí está la Trinidad completa. Y luego dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué significa eso? Que no entendemos el gozo que hubo en Jesús. El gozo que hubo en Jesús de traer salvación a este mundo perdido. Jesús estaba feliz de ir a la cruz. Jesús estaba feliz de completar la obra de redención por el Padre. En el verso 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esto es continuación de lo anterior. Es Dios
hablándole a Dios el Padre, hablándole a Dios el Hijo. Le dice: tú, oh señores, eres el principio, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Los judíos tenían que entender esto. Para ti, para mí no es tan problemático. Lo escuchamos y lo hemos escuchado por muchas veces. Y lo hemos escuchado fuera de contexto, pero los judíos no lo sabían. Ellos no conocían quién era Jesús. Ellos necesitaban entender quién es Jesús. Y nosotros debemos de entender quién es Jesús. En el verso 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Amén. Hay dos cosas bien tremendas en la Escritura. Una que dice que el Padre sigue creando. Amén. Y sigue obrando. Y luego en esta porción dice, hablando a Jesús, dice: tú los envolverás como la ropa. Bueno, no tiene que ver propiamente con el mensaje de hoy, pero recordé esto, que según algunas teorías científicas dicen que el universo nació en un punto. Y esto es cierto. Habló Dios y empezó la creación. Y ellos dicen, según sus teorías, que la creación, las galaxias y el universo sigue creando y generándose. Ellos lo ponen así: es como quien extiende un manto y al desenrollarse el manto va creando universos. Pero va a llegar el momento, dicen los científicos en sus teorías, en que en un momento va a haber algo, así como hubo algo al principio, va a haber algo que haga que todo se vuelva a contraer, que todo se vuelva a enrollar. Esas son cuestiones científicas, pero la Escritura dice que Él creó el universo así. Y en este punto le dice: y así mismo lo volverás a envolver. ¿Qué es lo que estamos por presenciar y qué es lo que Dios nos permitirá ver en el final de los tiempos? Esto es muy emocionante. Dice: tú eres el mismo y tus años nunca acabarán. Él vive y reina para siempre. Amén. Verso 13 y 14, y con esto vamos a terminar. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Con esto va a concluir esta parte el autor de Hebreos. Dice: ¿a cuál de los ángeles les dijo? Para que ustedes lo puedan comparar con un ángel, para que ustedes quieran volverse a sus rudimentos, a su religión judía. ¿A cuál de los ángeles les dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Él es el Hijo, Él es Dios Todopoderoso. Y después concluye diciendo acerca de los ángeles: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Mira, ¿cuál es el rol de los ángeles en todo esto? Hay diferentes ángeles, tipos de ángeles, y hay jerarquías. Los querubines, los arcángeles y los ángeles. Los ángeles son los que son enviados para ayudar, para ministrar, para cuidar a los santos, pero son enviados. Hay otra herejía que se está metiendo a la iglesia. La iglesia no le ordena a los ángeles. La iglesia no tiene autoridad para ordenarle a los ángeles. Fuimos constituidos por la gracia de Dios mayores que ellos. Nosotros somos hijos y herederos. Los ángeles no son hijos. Los ángeles no son herederos. Pero aún con todo eso, Dios no nos dio la facultad de ordenarle a los ángeles. Y a veces en nuestras oraciones escucho a personas bajando y subiendo ángeles que da gusto. No dicen: Dios, te pedimos que envíes ángeles. Dicen: y pongo un ángel en tu puerta y otro ángel en la ventana. Pues esas puertas y esa ventana van a estar solas.
Porque mientras Dios no dé una orden, ellos no se mueven. Y los querubines y los arcángeles, esos no son enviados para acá. Al menos no a ministrarnos a nosotros. ¿Han traído mensajes? Sí. Pero ellos tienen otro trabajo diferente en el reino espiritual. La Biblia dice que cuando Dios camina sobre querubines. Estos seres fueron creados específicamente, entre otras cosas, para que cuando Dios camina, y no entendemos cómo camina en la eternidad y en la espiritualidad, los querubines son su tapete. Y los querubines están felices con eso, de estar cerca de la gloria de Dios. Amén. Si te llevas algo esta noche, iglesia, llévate esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No me lo digas a mí. No te convenzas a ti mismo de términos que a veces ni entendemos. Dime quién es para ti. ¿Él es tu amor? ¿Él es la razón de tu vida? ¿Él es el dueño de tu casa? ¿Él es el dueño de tu corazón? ¿A Él le has entregado las decisiones más importantes de tu vida? Mira, yo ya estoy de este lado, yo ya estoy casado por la gracia de Dios, porque Dios es bueno. Yo doy gracias a Dios porque sabrá Dios ahorita dónde anduviera, pero por la misericordia de Dios estoy casado. Yo tuve el privilegio y el honor de que mi esposa se comprometió en un pacto de pureza, de que mi esposa le creyó a Dios y dijo: para mí no hay opción, Él es dueño de mi vida y dueño de mi corazón, y yo voy a amar a quien Él me diga que ame. Yo le di la oportunidad de que se saliera de eso, pero no quiso. Cuando me conoció, yo le dije: ahora sí me conoces en vivo y a todo color, te doy chance, si quieres aquí rompemos. Y ella dijo: yo no estoy jugando. No, hombre, me dejó. Dios dijo, y así es. Por la misericordia de Dios y porque ella tomó una decisión. Yo ni en la vida nadie me había hablado de eso. Pero así como es respecto a las cuestiones del corazón, así es para todo. Él debería de decir dónde vivimos, cómo vivimos, dónde servimos, en qué trabajamos. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que nos debemos de llevar esta noche a casa. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Señor, ciertamente si ponemos esto en la balanza, Dios, y podemos escudriñar, Señor, nos damos cuenta de que algunos de nosotros hemos fallado, Dios, que no somos congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Algunos de nosotros ni siquiera hemos cuestionado esto, Señor. ¿Quién eres tú para nosotros? Si eres religión, si eres un concepto, Dios, si eres la cereza en el pastel que es toda nuestra vida. No entendemos, Señor. Le hemos dado opción a nuestra mente, Señor. Yo te pido que esta noche, Señor, cada uno de mis hermanos, Dios, yo te pido, Señor, que a mí mismo me ayudes, Dios, que nos ayudes, Padre Santo. Hoy decirle a nuestra mente: Él es Jesús, Él es el amor de mi vida. No hay opción para mí fuera de Él. No hay otro Dios, no hay quien salve. Ningún otro encuentro plenitud y alegría. No le daremos opción a nuestra mente y no le daremos opción a nuestro corazón. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres el Dios creador de todo el universo. Y vale la pena, sí que vale la pena ofrendar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones por ti. Tú eres más grande, tú eres más valioso, tú lo eres todo, Padre. Gracias, gracias, Señor, por el Hijo. Hoy estamos agradecidos, papá, contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.